Paz de Dios, hermanos. Los alumnos del primer semestre del Instituto Teológico San Pablo, del plantel Toluca, en su afán por aprender con profundidad las raíces de nuestra amada Iglesia, nos describen de manera generalizada el conjunto de investigaciones realizadas en la materia llamada Historia de la ICR. Este grupo está integrado por Barajas de Jesús Diana Itzel, Enríquez Guadarrama Francisco, Gaona Sánchez Benedicto, García Sánchez Abigail, López González Vianey Stephanie, Luis Mendiola Erika, Moreno González Isaí, Sánchez Luis Débora y Vergara Mendizábal Ana Lilia. Les invitamos a prestar atención a esta exposición. Gracias. Primer periodo general. La Iglesia Apostólica inicia desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte de Juan en el año 30 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Sus orígenes. Este periodo abarca desde Pentecostés a la muerte del apóstol Juan. La Iglesia emerge en Pentecostés con un tema central a comunicar: la persona de Jesucristo, es decir, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión y su regreso. Los discípulos fueron comisionados a ir y ser testigos de la persona de Jesús, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Entendido dicha comisión como algo de suma importancia y prioritario, la idea es la siguiente: el Señor nos encargó una tarea y además regresará y pedirá cuentas, por lo que es mejor ponerse a trabajar y cumplir con lo que nos encomendó. Quizás la actitud de ellos debiese ser exactamente nuestra misma actitud, y bajo ninguna circunstancia haremos la obra que el Señor nos encomendó por imposición o carga, sino por gratitud en respuesta a su enorme obra de amor en nuestro favor. El fervor y gozo fueron características de la Iglesia primitiva. Un cambio de perspectiva gatillado por la obra del Señor y la vida de los primeros cristianos fue lo que se apoderó de muchos, inclusive de los ricos que integraban la comunidad, generado que estos vendiesen sus propiedades y las ganancias las repartiesen entre los pobres y necesitados, situaciones registradas en el libro de Hechos. Es interesante pensar que es muy probablemente la razón para empezar a desprenderse de lo material en favor de otros. No era solo por ser una buena acción de caridad, sino porque este mundo pasó a ser algo sin mayor importancia para que quienes creyeron en Jesús como el Mesías prometido: si la verdadera vida ahora está en Jesús, mi vida debe girar en torno a Él y el cumplimiento de su voluntad. Por lo que todo lo que en este mundo ofrece es y debe ser secundario. Debemos entender que de momento la Iglesia está compuesta por judíos que han reconocido a Jesús como el Mesías de Israel y es liderada por los apóstoles. La esperanza mesiánica para los judíos era algo de suma importancia. Realmente todo pasó a segundo plano para aquellos que vieron en Jesús el Mesías de Israel como la esperanza de restauración prometida. No deja de ser interesante pensar cuánto de esta perspectiva debiese apoderarse de nosotros para influenciar nuestra conducta de renunciar y entrega en lo que nuestro Señor espera de cada uno de nosotros. Como ya hemos dicho, la Iglesia emerge en un ambiente cristocéntrico, expectante de la venida del Señor, y que entiende que esta vida es pasajera y que hay algo en lo porvenir que será glorioso. En este contexto había enseñanza del Antiguo Testamento, había enseñanza sobre Jesucristo y también había liderazgo emergentes. En medio de este ambiente casi perfecto, la Iglesia en Jerusalén tuvo que enfrentar el desafío de mirar hacia el exterior para llevar a otros el mensaje de salvación. El deseo del Señor era la propagación y difusión del Evangelio e intervendría con estímulos para hacer que el Evangelio se expandiese. Los estímulos llegarían por medio de la persecución de los judíos y luego apareciera con fuerza desde la vereda de las autoridades romanas, esto con el propósito de que fueran probados y dispersados, llevando las buenas nuevas de salvación por gran parte del mundo conocido.
líderes que ayudaron a la propagación del Evangelio 35 después de Cristo. Si tuviésemos que hablar en primera instancia de algún personaje que fue víctima de la persecución liderada por los judíos, sin duda hablaríamos de Esteban. Esteban, quien se decía había muerto cerca del 35 después de Cristo. Fue acusado falsamente por integrantes de la sinagoga de los libertos, luego llevado al sumo sacerdote, sacado de la ciudad y lapidado. Esteban es mencionado como uno de los 7 servidores escogidos en Hechos 6, quienes se encargaría de resolver la tensión de las viudas de los griegos, por los que se puede decir que Esteban fue uno de los primeros en ministrar a integrantes de la iglesia relacionados con el mundo gentil. Algunos piensan que esto fue un punto de inflexión para comenzar a cumplir la comisión del Señor de llevar el Evangelio a personas fuera de Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No lo sabemos, pero muy probablemente Felipe, también uno de los 7 escogidos, debió haberse visto influenciado por la muerte de Esteban y aparecerá en escena en Samaria, lugar que debería ser alcanzado según la instrucción del Señor, teniendo un ministerio de muchos llamarían éxito. En Samaria, Felipe es llevado por Dios a un lugar desierto para predicar el Evangelio a un eunuco. La muerte de Esteban con toda seguridad tuvo un impacto directo en Saulo como testigo de su lapidación y beneficiario de su oración. Hechos 7:60. No les tomes en cuenta este pecado. Puede ser que el más grande apóstol a los gentiles recordaría dicho evangelio en un futuro sin quedar indiferente. El conflicto con los gentiles. La inclusión de gentiles a la iglesia sería un tema en progresión y llegaría a ser de tal preocupación para algunos que generaría el primer concilio del cual tenemos registro, el concilio de Jerusalén. La situación se tornó tensa, particularmente porque el grupo de los proselitos gentiles conversos que ahora guardan la ley escrita y la tradición, decían un gentil, si primero no se unía al judaísmo, no podían creer en Jesús como Salvador, ya que este es Mesías de los judíos, por lo que la declaración que circulaba diciendo un gentil solo creyendo en Jesús es salvo era algo que no les agradaba en lo más mínimo. Sin compartir la manera de pensar los proselitos, la relación lo podemos entender si consideramos que algunos tuvieron que cumplir pesadas ordenanzas, e incluso para poder ser parte de la comunidad y creer en Jesús, y de la noche a la mañana comienza a decir que todo esto no sirve y que solo debe creer simplemente. Pablo se vería envuelto en esta discusión, ya que muchos enseñaban, como dice Hechos 15, que si no te circuncidabas no puedes ser salvo. Para cuanto el concilio se efectúa, el ministerio hacia los gentiles había tomado tal importancia y envergadura en manos de Pablo y Bernabé, que incluso es durante su ministerio en Antioquía donde por primera vez a los seguidores de Cristo se les empezó a llamar cristianos. El concilio de Jerusalén 50 después de Cristo. El ingreso del Evangelio al mundo gentil fue un tema de discusión por la rayada manera de pensar que tenían algunos judíos, quienes creían de que no hay salvación fuera de Israel, pensando los gentiles la única manera de que Jesús sea tu Mesías es que te unas al judaísmo y comiences a guardar la ley. Después de una gran discusión entre los líderes de la iglesia, entre ellos Pablo y Bernabé, algunos conversos de los fariseos, el acuerdo tomado quedó registrado en Hechos 15:20, que los gentiles se aparten de los ídolos de fornicación, de ahogado y sangre. El acuerdo sería fácilmente comunicado a la iglesia en Antioquía
y marcaría un precedente histórico de suma importancia, quitando de delante de Pablo y Bernabé cualquier obstáculo en relación a este tema. De aquí es más, cualquier que quisiese predicar a los gentiles sobre Jesús como Señor y Salvador, tenía plena libertad para hacerlo, y el pleno respaldo de toda la Iglesia y sus líderes. El concilio tuvo tal importancia que allanó el camino para el Evangelio se expandiese por Asia, gran parte de Europa e incluso el norte de África. El principal instrumento usado por el Señor para la expansión del Evangelio fue sin lugar a dudas el apóstol Pablo. La persecución de Nerón, 64 después de Cristo. Nerón lideró una de las persecuciones más atroces al mundo cristiano. Relaciones conflictivas llevaron a algunos opositores de Nerón a confabularse y a acusarle de insinceridad Roma, al no saber qué hacer, y en base a la resistencia que algunos grupos tenían al cristianismo, Nerón decidió culpar a los cristianos y comenzó a perseguirlos y matarlos. Fue tan despreciada la persecución de Nerón que incluso la historia atestigua hizo antorchas humanas con cientos de cristianos en el patio de su casa. Les torturó, los entregó a las fieras y los crucificó. Esta persecución habría durado hasta el 68 después de Cristo. Cuando Nerón muere, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo habrían muerto durante esta persecución en el 67 y 68 después de Cristo respectivamente. La Edad Oscura 68 después de Cristo y 100 después de Cristo. No tenemos muchos registros históricos de qué es lo que ocurrió durante este periodo, salvo todo lo descrito en cuanto a uno de los eventos históricos más importantes de la época, la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Cerca de los 100 después de Cristo habría muerto el apóstol Juan, el último apóstol viviente. En estos primeros 70 años la Iglesia se esforzó por cumplir la comisión asignada por el Señor. Hechos 1:8, siendo fiel a la tarea encomendada y viendo en todo momento la provisión, sustentó, fortaleza y fidelidad que solo Dios puede dar. La paz de Dios, hermanos. La siguiente iglesia es la iglesia perseguida. Esta etapa comienza a partir de la muerte de Juan en el año 100 después de Cristo hasta el concilio de Constantino en el año 313. Esta etapa comenzó debido a que los emperadores romanos desplegaron una gran persecución contra los cristianos. Durante el siglo II y III las persecuciones no eran tan constantes, pero a partir del siglo IV esto empeoró debido a que esta persecución se prolongó hasta el edicto de Constantino en el 313 después de Cristo. Algunas de las causas de persecución que se presentaron en ese momento fueron la adoración a los ídolos, la adoración al emperador, que era considerado una prueba de lealtad, las reuniones secretas que surgieron debido a esta etapa de persecución, y intereses económicos. También nos indica que durante esta época los cristianos eran considerados transgresores del orden social debido a que ellos no tenían un estatus, es decir, había algunos esclavos que eran considerados obispos. Esto molestó demasiado a las autoridades que estaban en ese momento y también fue una causa de persecución. De igual manera nos indica que durante esta época de persecución se levantaron grandes hombres, mártires de la fe. Uno de ellos fue Ignacio de Antioquía. Él fue obispo de Roma. No temía morir por su Señor y debido a esto fue lanzado vivo a los leones. Posterior a Ignacio surgió Policarpio de Esmirna. De igual manera él fue un obispo y lo incitaron a maldecir el nombre de Jesucristo, a lo que él respondió: 86 años le he servido y lo único que me ha hecho es bien. Debido a estas palabras, él fue quemado vivo. Posterior a Policarpio surgió Justino
mártir. Justino era un filósofo, un gran defensor de la fe, y debido a la defensa que presentaba ante la fe, fue decapitado en Roma. Posterior a estos mártires surgió el Edicto de Constantino, el Edicto de Tolerancia, donde se establecía la libertad de religión en Roma. Es decir, ya no se estaría generando la persecución si los cristianos proclamaban su fe. De igual manera, durante esta época se ve establecido el canon del Nuevo Testamento, a pesar de que muchos libros del canon eran considerados, o bien no eran considerados, escritura inspirada en muchos lugares. Bien, poco a poco se fue aceptando la veracidad de estos libros y fueron tomados como escrituras inspiradas, y todos aquellos libros que no eran considerados inspirados fueron desapareciendo poco a poco durante ese tiempo. De igual manera, durante esta época de persecución se ve una decadencia debido a que las autoridades y los fundadores de la iglesia, que en ese tiempo fueron Pedro, Pablo, Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, y Juan, murieron y no dejaron líderes que continuaran con la obra. Sí se levantaron líderes, pero ya no eran líderes fervientes, es decir, ya no tenían una fe que surgiera del corazón, más bien era una fe espiritual. Ya no incitaban a que vivieran una vida santa, es decir, ellos estaban más concentrados en la veracidad de la doctrina. Debido a que la fe fue decayendo durante esta época, se levantaron sectas. Dentro de estas sectas podemos ver algunas que les voy a mencionar, que fueron los gnósticos, los ebionistas, los maniqueos y los montanistas. Estas sectas surgieron debido a la decadencia de fe que se tuvo durante esa época. De igual manera, esta época nos refleja que todos los cristianos que se unían o bien que creían en nuestro Señor Jesucristo lo hacían de corazón, debido a que muchos no proclamaban esta fe por temor a ser mártires. En este caso, durante esta época se vivió una fe verdadera, una fe de corazón, y aquellos que seguían a nuestro Señor Jesucristo tenían en cuenta que su fe podría llevarlos a la muerte. Durante esta época se desplegó una iglesia limpia y verdadera. Bueno, este es un pequeño resumen de la iglesia perseguida, hermanos. Dios les bendiga. Paz de Dios, hermanos. Ahora vamos a hablar sobre el tercer periodo general, el cual es titulado la Iglesia Imperial, que fue desde el Edicto de Constantino hasta la caída de Roma, del 313 al 476 después de Cristo. Recordemos que venimos de un periodo bastante difícil para los cristianos, en el cual eran perseguidos y los mataban por la predicación del Evangelio. Este periodo es realmente importante, ya que en el 324 después de Cristo se reconoce al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, el cual era manejado por un emperador supremo que llevaba por nombre Constantino. Él fue el que promulgó el famoso Edicto a la Tolerancia y puso fin a las persecuciones. A pesar de que Constantino era cristiano, se dice que la realidad de su cristianismo era mejor que su calidad, ya que también era conocido como un emperador tirano. Pero, ¿cuáles eran las características más importantes de este periodo? Bueno, empezaron a levantarse edificios para las iglesias, aunque todavía se toleraba la adoración pagana, pero los templos de los dioses solo se sostuvieron principalmente por el tesoro público, o sea, por cultura. Un aspecto importante es que los sacrificios oficiales cesaron, y los obispos, ministros y otros funcionarios del culto cristiano recibían su sostén del Estado. Al clero se le otorgaron también muchos beneficios. Uno de estos era que no pagaban los impuestos que todas las personas en general tenían que realizar. También los ministros de la iglesia pronto llegaron a formar parte de una clase privilegiada.
En este periodo, el primer día de la semana se proclamó como día de descanso y de adoración. La crucifixión se abolió, el infanticidio se frenó, el trato a los esclavos llegó a ser inmediatamente más humano y los juegos de los gladiadores fueron cancelados. O sea que ya ningún cristiano iba a ser devorado por los leones o lo llevaban al circo. Es importante recalcar que dentro de este periodo se dieron varios ataques a Constantinopla y hubo una conquista por parte de los turcos, la cual hizo una pequeña división y se dieron diferentes sectas herejes o anticristianas. Los papeles se invirtieron y ahora en lugar de la matanza a los cristianos se daba muerte a los que no lo eran. Otra cosa importante que hay que recalcar es que en este periodo solo los obispos tenían voz y voto para la toma de decisiones. Este periodo también fue marcado por 3 controversias importantes. La primera era sobre la doctrina de la Trinidad, el cual decía que Cristo era superior a la naturaleza humana, inferior a Dios y que no era eterno en existencia, sino que tuvo un principio. El opositor más importante y uno de los personajes de este periodo fue Atanasio, el cual afirmaba que la unidad del Hijo con el Padre, la deidad de Cristo y su existencia eterna. La controversia número 2 hablaba sobre la naturaleza de Cristo, y Apolinario declaraba que la naturaleza divina tomó la naturaleza humana de Cristo. La controversia número 3 era sobre cuestiones relacionadas del pecado. Otro personaje llamado Pelagio decía que cada voluntad humana es libre y que cada alma tiene la responsabilidad de sus decisiones. Pero Agustín, quien era el opositor, decía que el hombre no se puede salvar por su propia voluntad, sino es Dios quien debe escoger los que se han de salvar. Es importante recalcar que en este periodo también se dio el inicio del monacato con Antonio como su fundador, alrededor de 320. Ya que él vivía solo en una cueva de Egipto y todos lo conocían y lo reverenciaban por la pureza y sencillez de su carácter. En este periodo la iglesia romana tomó mucho auge y el obispo de Roma ahora se le conocía como papa y reclamaba el trono de la autoridad del mundo cristiano. En este periodo se dio el fin del Imperio Occidental. Cuarto periodo general. La Iglesia medieval, desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla, desde 476 hasta 1453. El proceso del poder papal fue un proceso de periodo de casi 1000 años. Su sede de autoridad estaba en Roma, que era la ciudad imperial, aunque su poder político ya no existía. El hecho más notable en la Edad Media fue el desarrollo del poder papal, ya que el Papa afirmaba ser el obispo universal y gobernante sobre las naciones. El poder papal empezó con el pontificado de Gregorio I el Grande, llegando a su apogeo bajo Gregorio VII. Gregorio I extendió el reino de su iglesia animando un interés en la conversión de las naciones europeas, que aún permanecían paganas, trayendo a ellas doctrinas para cumplir normas o prácticas tradicionales, tales como adoración de las imágenes, el purgatorio y la creencia de que en la misa o comunión el pan y vino se transformaba milagrosamente en el cuerpo y sangre de Cristo. Gregorio I fue uno de los administradores más capaces de la historia romana. El pontificado romano aumentó y se reconoció en sentido general. Una de las razones por las cuales el gobierno aceptaba la sede romana se debía a que en las primeras épocas el poder era para ejercer la justicia. La incertidumbre y la rivalidad del gobierno secular fue durante estos siglos que Europa estuvo en decadencia. Esto quiere decir que los gobernantes se levantaban y caían y no existía autoridad plena y duradera. El imperio cayó en el siglo V y Europa estuvo en caos casi hasta el siglo IX. Casi todos los sucesores fueron hombres débiles. El clero sostenía la exigencia del dominio de Roma, desde el arzobispo hasta el sacerdote más humilde. En la Edad Media se presentó un número de fraudes píos para sostener la autoridad romana. Uno de estos documentos de fraude fue la donación de Constantino. Después de la caída de Roma se circuló un documento con el propósito de demostrar que Constantino, el primer emperador cristiano, había dado al obispo de Roma autoridad suprema sobre las provincias.
Otro fraude fue los decretales. Se publicaron alrededor del año 830 después de Cristo. Este documento nos habla que las decisiones adoptadas por los obispos primitivos de Roma, donde hacían reclamaciones sobre la supremia absoluta sobre el Papa de Roma, pero ningún tribunal podía juzgar los asuntos del clero o de la Iglesia. Algunas de las evidencias en contra fueron su lenguaje no era del latín primitivo de los siglos primeros, sino era un lenguaje corrupto y mixto en los siglos VIII y IX. Hubo un surgimiento del poder musulmán que fue formado por Mahoma. En 610 su carrera comenzó como profeta y reformador. Al principio ganó discípulos lentamente, pero su causa creció suficiente que encontró persecución y murió en 632 después de Cristo. Era un profeta y gobernante aceptado por toda Arabia. Su religión se le denominaba islamismo, que quiere decir obediencia a la voluntad de Dios. Conquistaron provincia tras provincia. La única ciudad que no fue conquistada fue la de Constantinopla, de modo que los países del cristianismo se convirtieron en súbditos. Su adoración se les permitía bajo algunas restricciones. En su grado más elevado en la religión de Mahoma se encontraban algunos aspectos favorables, como por ejemplo su sencillez de doctrina, que era que creían en un Dios al que el hombre debió obedecer incondicionalmente. Se oponían a la adoración de imágenes, absteniéndose de las bebidas embriagantes. Sin embargo, una de las características más indignas de esta religión maometana era que las mujeres las consideraban simplemente esclavas o juguete del hombre. El terreno de la historia y la política está marcado al fracaso del Estado maometano, que ha sido la administración nacional. También nos decía que eran casi milagrosos. Sin embargo, no demostraron fuerza para establecer un gobierno sabio y justo. El Santo Imperio Romano también se denominaba como Imperio Germano. La Europa situada al oeste del mar estaba en desorden, ya que era gobernada por tribus en lugar de que la gobernaran estados. Al final del siglo VIII se levantó uno de los hombres más grandes de todos los tiempos, que fue Carlos I el Grande. Al visitar Roma en la Navidad de 800 después de Cristo, el Papa León III lo coronó como Carlos Augusto. Fue un conquistador, un reformador, legislador y protector de la educación y de la Iglesia. Su periodo duró casi 1000 años. Por muchos siglos la historia del imperio hubo fuertes rivalidades y en algunas ocasiones guerras entre los emperadores y papas que luchaban por el dominio del imperio. Continuamos con la separación de las iglesias latinas y griegas. Esta fue una separación que se hizo formalmente en el siglo XI. Durante 100 años, la relación normal entre papas y patriarcas se caracterizó por la lucha y en el año 1054 después de Cristo el Papa puso sobre su altar de Santa Sofía en Constantinopla. Desde ese tiempo, la iglesia latina y griega se mantuvieron separadas, no reconociendo ninguna de las existencias eclesiásticas. Durante varios siglos fueron temas de violencia, controversia y a veces cruel persecución. Doctrinalmente, la principal diferencia estaba en las doctrinas conocidas como la procedencia del Espíritu Santo, y el factor más poderoso que condujo a la separación fueron las continuas reclamaciones de Roma de ser la iglesia dominante y su papa ser el obispo universal. Las cruzadas comenzaron a finales del siglo XI y duraron casi 300 años. Las cruzadas fueron 8. La primera fue proclamada por el Papa Urbano XI en el Concilio del Clermont, donde una multitud de caballeros tomaron la cruz como insignia y se alistaron en contra de los sarracenos. Un monje llamado Pedro convocó a una multitud de casi 40,000 personas, conduciéndola al oriente. Esperando ayuda milagrosa, a muchos de sus miembros hicieron esclavos y a otros mataron. La segunda cruzada se convocó por las noticias de que los sarracenos estaban conquistando las provincias situadas a épocas distintas del reino de Jerusalén, y bajo la predicción de San Bernardo, Luis VII y Conrado III, condujeron un gran ejército para los sarracenos para socorrer lugares santos. En 1187 después de Cristo, los sarracenos reconquistaron Jerusalén y el reino de Jerusalén llegó a su fin. La tercera cruzada condujeron 3 soberanos, que fue Federico, Felipe Augusto, Ricardo,
Y Felipe Augusto llevó a su ejército hasta Jerusalén, concentrando un tratado con Saladino, en donde los peregrinos cristianos obtuvieron el derecho de visitar el Santo Sepulcro sin ser molestados. La Cuarta Cruzada fue un fracaso porque al final afectó mucho a la Iglesia cristiana. Las cruzadas deshicieron de su propósito de ganar Tierra Santa e hicieron guerras en Constantinopla, dejando a este imperio tan indefenso. La Quinta Cruzada la realizó Juan de Brienne, rey de Jerusalén, y Andrés, rey de Hungría. Los dichos monarcas no tuvieron resultados a los sarracenos en Egipto y Siria. La Sexta Cruzada fue encabezada por el emperador segundo Federico. Condujo a un ejército a Palestina y obtuvo un tratado por el cual concedieron Jerusalén y Nazaret y Belén. La Sexta Cruzada se realizó al mandato de Luis. Invadió el camino de Egipto y aunque al principio tuvo éxito, los musulmanes lo derrotaron y lo apresaron. Y por último, en la Octava Cruzada, bajo la dirección de Luis, falleció en Túnez y su hijo Eduardo regresó a Inglaterra a ocupar su trono. Se consideraba como la última cruzada y fracasó completamente en la libertad de Tierra Santa del dominio de los musulmanes. Una de las causas más graves fue la falta de estadísticas y las cruzadas dieron gran impulso al comercio. El desarrollo del monacato. Al principio el movimiento se desarrolló lentamente en Europa, pero en la Edad Media hubo un gran desarrollo del espíritu monástico, la expansión del evangelio. Los monjes fueron los primeros misioneros. También hubo malos resultados, como por ejemplo la vida celible, que obligaban a la adopción de la vida monástica. Recluían multitudes para que no solo participaran las familias, sino también de la vida social, cívica y nacional. Fue uno de los grandes destacados fue la de los benedictos, fundada por San Benedicto en 529 después de Cristo. Promovió la cristianización y civilizaciones del norte. Sus reglas requerían obediencia al superior del monasterio. Las órdenes de Francisco las fundó San Francisco de Asís en 1209. Fue uno de los hombres más santos, devotos y digno de afecto. Por el color de su hábito llegaron a conocerse como los frailes grises. Los monjes eran los príncipes, los principales maestros de la juventud. Y en la expansión del evangelio, los monjes fueron los primeros misioneros. De estos fue Santiago Agustín, un gran teólogo, y San Pedro, que fue el emperador del evangelio, de la evangelización de Irlanda en 440 después de Cristo. Fueron ejemplos de muchos misioneros. De ahí empezamos con el comienzo de las formas religiosas, que nos dice que repudiaban la autoridad de la tradición y se oponían a las doctrinas romanas, adoraciones de imágenes. Juan Wycliffe empezó el movimiento en Inglaterra en favor de la libertad del poder romano. Atacaba a los frailes y rechazaba la autoridad papal en Inglaterra. Juan Hus fue un lector de los escritos de Juan Wycliffe y empezó sus doctrinas, en especial la autoridad de la libertad papal. Jerónimo Savonarola, monje de los dominios en Florencia, predicaba como uno de los profetas antiguos contra los males sociales, eclesiásticos y políticos de su tiempo. De igual manera, de ahí viene el arte y la literatura medieval, que durante esta edad surgieron todas estas grandes universidades. El despertar de la literatura empezó en Italia con la Divina Comedia de Dante. Sus obras, aún cuando ahora estaban en galerías y en exhibiciones, al principio se encontraban en iglesias y monasterios. Y por último tenemos la caída de Constantinopla, que la caída de Constantinopla fue en 1453, como el punto de las divisiones entre los tiempos medievales y modernos. Las fuerzas naturales, artificiales, protegiendo por mucho tiempo a esta ciudad. Las iglesias griegas continuaron con sus patriarcas, despojando de todo menos de sus autoridades eclesiásticas. Continuamos con la Iglesia Reformada. Esta iglesia comienza
en un periodo de 200 años. Su gran acontecimiento despertó la atención, fue la Reforma, y empezó en Alemania y se esparció por todo el norte de Europa. Una de estas fuerzas fue el notable movimiento conocido como el Renacimiento o el despertar de Europa. En la Edad Media, el interés de los estudiantes recayó en la verdad religiosa y surgió un interés en la literatura clásica, el griego y el latín. En ese entonces los papas se conocían más por su cultura que por su fe. Hacían ya muchas cosas que ya no tenían que estar dentro de. Entonces inicia la gran reforma, ¿no? Escritas por este hombre, nace Martín Lutero en ese año, y la gran ventaja que tenía este hombre era que Juan Gutenberg había inventado la imprenta. En esa imprenta la Biblia fue la primera que fue impresa, y en ese entonces la Biblia se tradujo a todos los idiomas europeos. Desde esa caída, Martín Lutero escribió las 95 tesis. Él iba en contra del Papa León X, porque él estaba en contra de las ventas de las indulgencias. Las indulgencias eran que este hombre Juan, el que estaba aliado con el Papa, llevaba a la venta de las indulgencias, porque iban firmadas y selladas con el sello del Papa, y decían que eran perdón de pecados. Martín Lutero, siendo un monje agustino, conocía las escrituras, y entonces empieza a escribir estas 95 tesis. Tan cansado estaba de que este Papa León llevaba ya muchas cosas en contra, decide pegar las 95 tesis en la catedral. Entonces en contra de él se levantaron muchas cosas. Se lo pidió al rey Carlos V, y le dijo que tenía que excomulgarlo, y sí lo excomulgó. Y él empieza a escribir las 5 solas, que hasta hoy en este día las conocemos como solo la escritura, solo por gracia, solo Cristo, solo la gracia, y solo a Dios la honra y la gloria. Entonces, en este periodo de esta iglesia reformada, comienza su periodo después de la caída de Constantinopla, y grandes reformadores como Juan Wesley, Guillermo Carey, Jonathan Edwards comienzan lo que este hombre toma más adelante. Y en el 31 de octubre de 1517 comienza la Gran Reforma. Es así como este hombre, Martín Lutero, va en contra del papado, va en contra de todo lo que él ya había, estaba en contra de las escrituras, porque ya no se estaba cumpliendo lo que la escritura decía. Entonces Martín Lutero, con todo lo que él había conocido dentro del seminario agustino, no le gustaba cómo estaban llevando a la gente bajo el poderío del Papa. Entonces, con la venta de las indulgencias, ellos empezaron a hacer riquezas, empezaron a tener poder. Y Martín Lutero no estaba de acuerdo, porque tenían que pagar. Si Jesucristo había muerto ya por los pecados de los hombres, ya no había que tener esa venta de indulgencias. Por eso Martín Lutero escribe las 5 solas, que ya mencioné anteriormente, y es un pequeño resumen de lo que hemos estudiado sobre la Iglesia Reformada hasta este día. Y pues un placer. Hasta luego. Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta ocasión hablaremos acerca de la Iglesia moderna. La etapa de la Iglesia moderna abarca de los años 30 hasta la Segunda Guerra Mundial, 1648 a 1945.
En este periodo surgieron 5 grandes movimientos, los cuales influyeron en países protestantes como fue Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Uno de esos movimientos fue el movimiento puritano en 1154. Acerca de este movimiento podemos decir que se oponían con tanta fuerza al sistema anglicano bajo la reina Isabel, que muchos de sus líderes fueron al destierro. Los puritanos también tenían una división interna de 2 elementos, los que favorecían la forma presbiteriana y los que buscaban la independencia de cada sociedad local, conocida como independientes o congregacionalistas, que eran el elemento más radical. Sin embargo, hasta entonces, todos estos grupos permanecían como miembros de la iglesia inglesa. El siguiente movimiento que surgió fue el movimiento wesleyano en 1739. De este movimiento podemos decir que en la primera mitad del siglo XVIII, las iglesias de Inglaterra, la oficial y la disidente, cayeron en un estado de decadencia. Los servicios religiosos eran formalistas y fríos, con una creencia intelectual y una falta de poder moral sobre el pueblo. Un grupo de predicadores sinceros, dirigidos por los hermanos Juan y Carlos Wesley y Jorge Whitefield, despertaron a Inglaterra de ese estado. De estos, Whitefield era el más poderoso predicador. Conmovía el corazón de miles de personas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Carlos Wesley era el poeta sagrado, cuyos himnos han enriquecido toda colección desde su día, pero Juan Wesley fue sin duda alguna el indiscutible líder y estadista del movimiento. El siguiente grupo que surgió en esta etapa fue el grupo racionalista, de 1725 a 1791. De este grupo surgieron 3 grandes líderes que tomaron la corriente de lo racional a lo ortodoxo. Schleiermacher, 1768 a 1834. Neider, de 1789 a 1850. Bullock, de 1790 a 1877. Schleiermacher fue considerado el más grande teólogo del siglo XIX. El siguiente grupo que surgió en esta etapa fue el grupo misionero moderno en 1789. El quinto grupo fue el anglo-católico en 1875. En esta etapa también surgieron y podemos mencionar a los líderes de este periodo. Ricardo Hooker, 1553 a 1600, Tomás Cartwright, de 1535 a 1603, Oliver Cromwell, de 1569, Jonathan Edwards, 1703 a 1758, Juan Wesley, de 1703 a 1791, Juan Enrique Newman, de 1801 a 1890. En este periodo, la Iglesia pasó por grandes cambios y se enfrentó a diferentes situaciones. En el siglo XX enfrentó graves problemas tanto en el campo social como en el eclesial. Tuvo que enfrentar los cambios durante la Primera Guerra Mundial y tuvo que enfrentar grandes cambios y adaptarse durante la Segunda Guerra Mundial. Que el Señor les bendiga. Paz de Dios, amados hermanos, y continuando con la historia de la Iglesia, ahora veremos algunos aspectos importantes que ocurrieron en el periodo posmoderno, el cual inicia con las primeras iglesias cristianas en Norteamérica. España, siendo una nación que realizó las primeras expediciones al Nuevo Mundo con el fin de descubrir, conquistar y colonizar. La primera iglesia establecida en el continente occidental, tanto en América del Sur como América del Norte, fue sin duda la Iglesia Católica Romana, la cual se estableció en San Agustín en el año de 1565 y en Santa Fe, Nuevo México, en el año de 1600. El método que utilizaban los españoles era esclavizar a los nativos e imponer la doctrina que ellos profesaban. Otra de las iglesias que sobresale en este periodo posmoderno es la Iglesia Protestante Episcopal, la cual fue la primera religión protestante establecida en Estados Unidos en 1579 por Sir Francis Drake,
La ordenación de cada clérigo exigía un juramento de lealtad a la corona británica. Esto era indispensable para la ordenación de los clérigos. Ellos reconocían 3 órdenes en el ministerio, que eran obispos, sacerdotes y diáconos. Otra de las iglesias que sobresale son las iglesias congregacionales, las cuales eran absolutamente independientes de la autoridad exterior, formando su propia plataforma, llamando y ordenando a sus ministros y dirigiendo sus propios asuntos. Ellos eran peregrinos que llegaron a la bahía de Massachusetts en el año de 1620. Otra de las iglesias fue la Iglesia Reformada, que se originó en el año de 1628, siendo ellos holandeses, se establecieron en el norte de Nueva Jersey. Y ellos se adherían a la doctrina calvinista y enseñaban el catecismo de Heidelberg. Otra de las iglesias fue la Iglesia Bautista, la cual surgió poco después de la Reforma en Suiza en el año de 1623 y sus principales distintivos eran 2. El bautismo debe impartirse solo a quienes profesaban su fe en Cristo. 2. La única forma bíblica de bautismo es por inmersión del cuerpo en agua. Otra de las iglesias que surge son la de los amigos o cuáqueros, como se les conocía. Esta surge de la enseñanza de George Fox en Inglaterra, aproximadamente en el año de 1647. Ellos enseñaban que el bautismo y la comunión debían ser espirituales y no formales. Decían que cualquier adorador debía hablar según la inspiración del Espíritu Santo. Su organización era sencilla, pero eran muy exigentes. Otra de las iglesias que impactó fue la de los luteranos, los cuales surgen alrededor de 1623. Ellos en doctrina aceptaban la confesión de Augsburgo y la doctrina de Lutero, la cual era la justificación por la fe y la creencia de que el bautismo y la cena del Señor no eran simplemente recordatorios, sino medios de gracia divina. Otra de las iglesias que sobresale es la iglesia presbiteriana, la cual surge de 2 fuentes de acuerdo a la naturaleza escocesa e irlandesa. Ellos tendían a pensar con firmeza e independencia sobre asuntos doctrinales. Todos ellos se adherían sustancialmente a las doctrinas calvinistas. Y por último, una de las iglesias que surge es la metodista, que surge en el año de 1766 por los predicadores Felipe Embury y Roberto Strambridge, quienes en su teología eran firmemente arminianas o del libre albedrío, contrario o en oposición a la doctrina calvinista. Estos fueron algunos aspectos importantes que ocurrieron en la etapa posmoderna. Esto sería todo. Gracias. Dios les bendiga. Bueno, en esta hora les voy a hablar un poco de la historia de nuestro hermano Josué Mejía Hernández. Él conoció el Evangelio en el año de 1923, un viernes del mes de abril. Al principio él solamente era un visitante de la iglesia Portales, ahí lo conocían. Él lo invitó, la hermana que estaba en el coro, lo invitaba a cantar en el coro. Ahí conoció a la hermana Ruth González en el año de 1925. Ahí fue cuando contrajo matrimonio con ella. En el año de 1930 la iglesia era pequeña con una asistencia de 120 personas. Ahí fue viendo los hermanos, cuerpos directivos, cómo era el hermano, era entusiasta, era muy activo, estaba trabajando con los jóvenes, con los ancianos. Ahí fue cuando el cuerpo directivo oró y su nombramiento fue primero en una junta por medio de oración y votos. Luego después fue porque él era activo, era muy entusiasta con el trabajo de la iglesia. En 1927 todavía la iglesia no tenía una doctrina propia. En ese tiempo se invitaba a varios predicadores de distintas
doctrinas, y en ese tiempo se le pagaban de 5 a 10 pesos para que pudieran ir a predicar ahí a Portales. Y después de ahí, el hermano, pues, el cuerpo directivo insistía con el hermano que tomara su llamado, pero el hermano nunca quería, porque decía que él no era apto para eso, porque no tenía carrera, y que como él era carpintero, él decía que él no podía con ese cargo. Entonces el hermano negó ahí aceptar su ministerio, pero el cuerpo directivo insistió en que era necesario, tal era la voluntad de Dios, y él entonces dice que en un culto insistió tanto el cuerpo directivo que él, al subir al púlpito, cayó de rodillas diciéndose: hágase la voluntad de Dios. En ese instante se sintió la presencia de Dios. El hermano Manuel González Carnejo, ministro ordenado de la iglesia presbiteriana, oró intensamente al Señor. El hermano entonces ahí fue cuando tomó el cargo de pastor de su ministerio en la iglesia de Portales. Entonces dice que fomentó a tomar raíces en la oración. Recuerdo que dice ahí que él llamaba en los cultos, hacía kermeses, hacía de payasos y todo eso para llamar la atención de la gente, pero él veía que nada más iban a distraerse, a pura diversión. Entonces habló con su esposa, y él, yendo a una iglesia presbiteriana, ahí vio que cuando una mujer o un niño o un adulto entraban, ellos iban directamente al altar y oraban. Entonces ahí entendió que lo principal era la oración, y en ese instante el hermano se hace cargo personalmente, dirige y predica ahí en la iglesia de Portales, y fomenta a la congregación a tomar raíces de oración. También fomentó la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo por medio de la oración, y hubo avivamiento, ya que algunas hermanas fueron llenas del Espíritu Santo. El hermano también en su ministerio, el Señor habló a su vida dándole los 5 puntos doctrinales, los que hasta ahorita nosotros conocemos. Tuvo muchos trabajos, y uno de ellos se los voy a leer porque no me los aprendí muy bien. Dice: la iglesia social, principio del avivamiento, el derramamiento y la manifestación del Espíritu Santo, cómo se originaron nuestra doctrina, la revista La Nueva Raza, el primer crecimiento en número, el gran avivamiento, las obras foráneas, el Instituto San Pablo en 1934. El hermano todo ese hizo su trabajo. También dice que pues él insistió en inaugurar el Instituto San Pablo para que todos aquellos que fueran llamados para ser pastores tuvieran un lugar para que se pudieran preparar. El hermano fue llevado a las mansiones celestes el día 4 de septiembre de 1950 a las 3:30 de la mañana. Tenía aproximadamente 50 años de edad, y su servicio a Dios fue de 20 años. Y así, dándole lugar a nuestro hermano y haciéndose cargo de la iglesia de Portales, el hermano y el pastor
Felipe Sánchez Muñiz. Continuando con el desarrollo de la historia de la Iglesia, el 17 de enero de 1912, en Tuxtla Gutiérrez, nace nuestro hermano Felipe Sánchez Muñiz, quien sería el próximo director general de la ICIRMAR. Él llega a Portales en el año de 1933 y se convierte al Señor tras escuchar una predicación del hermano Josué Mejía. Inicia su ministerio a la edad de 21 años y entró al instituto donde se capacitaba a jóvenes que ya colaboraban en el ministerio. Entre ellos estaba el hermano Tomás Hernández, el hermano Gamaliel Soriano, la hermana Natalia Medina y el propio hermano Felipe Sánchez Muñiz. Él inicia su ministerio pastoral en el año de 1934 en la iglesia de Portales. Por muchos años colaboró con el hermano Josué Mejía y en repetidas ocasiones fue enviado como visitador a otras iglesias para resolver problemas y con la ayuda de Dios darles solución. No es hasta el año de 1936 cuando contrajo matrimonio con la hermana Beatriz Monsiváis y de este matrimonio procrearon 5 hijos. En el año de 1951 se da el inicio de su llamamiento cuando nuestro hermano Josué Mejía es llamado a la presencia del Señor. En ese entonces nuestro hermano Felipe Sánchez Muñiz disfrutaba de una licencia que el siervo de Dios le había otorgado, por lo cual no ministraba, pero al enterarse de la noticia comprendió que el descanso había terminado y que era momento de servir a Dios de una manera más comprometida en el movimiento de la iglesia. Para el año de 1951, del 20 al 28 de julio, se celebra una reunión nacional de pastores en Santa Cruz, Calpixa, Distrito Federal. Y por decisión del Espíritu Santo se designa un triunvirato que se integraba por el hermano Lorenzo Cruz López, Joaquín Linares y Felipe Sánchez Muñiz, que serían los hermanos que dirigirían al movimiento, pero no sería por mucho tiempo, ya que en este mismo año de 1951, en el mes de diciembre, se celebraría la 16ª Convención Nacional de la Iglesia Cristiana, en la iglesia de Portales, donde en el templo infantil el domingo 2 de diciembre se reúnen pastores y ministras para orar y que el Espíritu Santo designara al próximo siervo de Dios. Los hechos se suscitan de la siguiente manera. Después de orar un tiempo, la hermana Ruth se pone de pie para que se hagan proposiciones, pero el Espíritu Santo se los impide ya que desciende sobre ellos en 3 ocasiones. Posteriormente, el hermano Antonio lee un pasaje que les hace sentir que es el hermano Felipe Sánchez. Acto seguido, la hermana Evangelina Lango, el hermano Joaquín Linares y otro hermano, del cual no existe un registro específico, con intermedio de algunos segundos se ponen de pie y se dirigieron hablando en lenguas hacia donde estaba el hermano Felipe y pusieron sus manos sobre él diciendo: «Tú eres mi siervo, porque yo te he elegido hoy». Todos los ahí presentes sintieron la seguridad de que Dios lo había elegido. En su llamamiento, el culto de clausura de esta convención se celebra el domingo 2 de diciembre por la noche, aproximadamente a las 7:30. La iglesia esperaba expectante para conocer la voluntad de Dios, y fue el hermano Lorenzo Cruz López el que comunicó la decisión tomada por el Espíritu Santo. El hermano Lorenzo Cruz López, dirigiéndose al hermano Felipe Sánchez Muñiz, le dijo: «Felipe, a ti te conviene crecer y a mí menguar». Después de esto lo ungió con aceite, y es así como el hermano Felipe Sánchez Muñiz fue designado director de la ICIRMAR el 2 de diciembre de 1951. Posteriormente, el hermano Felipe Sánchez Muñiz aborda el púlpito para predicar y tomando un pasaje apoyado en el púlpito guardó silencio y dijo: «No, no es esto lo que Dios quiere». Buscó en su Biblia y leyó: «Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen». Éxodo 14:15. Y es así como entregó el mensaje de Dios. Durante su periodo, grandes cambios se produjeron al interior de la iglesia. Muchos hermanos se cambiaban a otras colonias del Distrito Federal, lo que provocó que se reunieran para celebrar cultos, formando así nuevas congregaciones. Cuando recibe el cargo de director, el movimiento contaba con un número de 50 congregaciones. Cuando el hermano Felipe Sánchez Muñiz partió con el Señor, la Iglesia Cristiana Interdenominacional contaba con más de 1000 congregaciones. Se realizaron campañas evangelísticas muy importantes, entre las cuales destacan en Ciudad Nezahualcóyotl, Villahermosa y Nuevo León, dirigidas por el hermano Felipe Sánchez Muñiz. Se creó la organización del ICIRMAR. En el año de 1982 también se celebra en Oaxaca el 50º de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y se recuerda la fidelidad de Dios a sus promesas, de lo cual existen algunas palabras escritas de las que no se conoce autor, pero dicen: muchas imperfecciones hemos tenido, no hemos hecho lo que debiéramos hacer, pero el Señor
sigue agregando a su iglesia a los que han de ser salvos. Momentos hermosísimos, momentos amarguísimos, pero la obra ya organizada sigue su curso. El hermano Felipe Sánchez Muñiz parte con el Señor el 1 de noviembre de 1998, no sin antes dejar un escrito que serviría como lema para los que se encuentran en formación para ser pastores, que textualmente dice: que esa zarza trepidante arda y no se apague nunca en el corazón de todo aquel que ha sido llamado por Dios para el ejercicio del santo ministerio de la predicación. Que esa zarza ardiente inflame el alma de todo predicador para que cumpla su ministerio, y que ese fuego queme toda basura del corazón del expositor de la Santa Biblia y lo purifique para que predique el mensaje divino en santidad de la verdad. Y finalmente, esa zarza que arde en su vida y que quite el calzado de sus pies, a fin de que tenga limpia conciencia y así predicar el Evangelio de la gracia, iluminado por esa lumbrera eterna, Jesucristo nuestro Señor. Pastor General, hermano Aarón Cortés. En el año de 1950 nació en el puerto de Veracruz el hermano Aarón Cortés Hernández, sus padres hermanos Guillermo Cortés Ortiz y Lidia Hernández, sus hermanos Abraham Eliseo, Guillermo Israel Cortés. Su padre, siervo de Dios, tuvo que trasladarse a diferentes lugares por causa de su ministerio. Huérfano de madre, vivió gran parte de su niñez en Tampico y Ciudad Madero. Su infancia estuvo llena de enseñanzas bíblicas que a futuro le permitieron forjar un gran ministerio, siendo ejemplo de su padre. Aproximadamente a los 4 años tuvo la experiencia de conocer a Dios en una bella época en donde se le impartían las escuelas dominicales en la iglesia de Betania, en Veracruz, con instructoras como las hermanas Lolita Azulbarán, Ivete López de Nava y Elizabeth, quienes le compartieron la palabra de Dios desde temprana edad. Tuvo momentos de carencias, pero de gran bendición, porque ejercitó su fe. Fue en su juventud que tuvo la gran experiencia de su salvación el día 17 de noviembre de 1967 a las 8 p.m. en Ciudad Madero, y fue desde ese momento que inició su preparación ministerial. Comenzó a colaborar en Sociedad de Jóvenes como presidente de Alianza Mensajeros de Dios Alto en el Presbiterio de Morelos. Perteneció al Congreso General Juvenil con el hermano Nicolás Estrada, llegando a ocupar el puesto de secretario, tesorero y vocal en diversas sociedades, y llegó a la Iglesia Central en Colonia Portales de la Ciudad de México, solo y muy joven, participando activamente también en Morelos, Guerrero y en Tamaulipas, siempre ocupado y dispuesto en las cosas de Dios. Su ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo, y humanamente el hermano Samuel Alvarado Lascarí, un joven extraordinario, como él mismo lo describe. Cuando el hermano Samuel partió con el Salvador, él experimentó una profunda tristeza a la edad de 9 años. Al entrar al templo de Ciudad Madero, escuchó una música muy hermosa y creyó que era uno de los ensayos del hermano Luis Castillo. Atraído por la música, se dio cuenta de que no había nadie, pero movido por el poder del Espíritu Santo, se dirigió hacia el altar y en una oración comenzó a tener grandes revelaciones, algo tan especial que no se puede describir. Estuvo casi 4 horas en el altar cuando su padre tocó su hombro y le dijo que ya era hora de irse. Recordó este acontecimiento cuando tuvo la experiencia de su salvación. Ese 17 de noviembre recibió la misma revelación el día de su designación como pastor general de nuestra ICIAR. El 18 de marzo de 1968 fue bautizado en agua en Ciudad Madero. En esa época la Sociedad de Jóvenes experimentó un avivamiento muy grande. Cada noche varios jóvenes recibían el bautismo con el Espíritu Santo y las oraciones llegaban a ser tan gloriosas que podían terminar hasta las 3 a.m. El día que se bautizó, tuvo una conversación con el hermano Vicente Monterrubio. El hermano Aarón le comentaba que iba al campo o la playa a buscar a Dios, pero no era lleno de ese poder. El hermano Vicente le dio que le ofreciera a Dios algo especial, que
Él es fiel y ve el corazón. En ese momento, orando juntos, el hermano Aarón decía al Señor: yo te serviré. El hermano Vicente impuso sus manos sobre él y dijo: Señor, acepta el ofrecimiento de ese tu hijo, y en este momento suelta su lengua para que te alabe. Y así sucedió, aunque empezó a predicar desde su conversión, abordando el púlpito de la ciudad Madero, ya que el corazón de su padre sabía acerca de su llamado. Fue el día del día de su bautizo en agua y en el Espíritu Santo, el de su llamamiento. El hermano Aarón Cortés Hernández, temeroso de Dios y sensible a la voz y dirección del Espíritu, se esfuerza por obedecer la palabra de Dios y tiene una visión muy clara de lo que se debe hacer por mandato del Espíritu Santo. Su carácter es muy firme en la toma de decisiones, es amoroso, amigable. Formó una hermosa familia con su amada esposa, la hermana Flor Herrera, y sus hijos, llamado por Dios y obediente, su ministerio florecido en medio de pruebas, luchas y tempestades, cumpliendo el objetivo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Designación. El 18 de septiembre de 1998, el Señor llama a su presencia al hermano Timoteo Gutiérrez, secretario general de nuestra iglesia, quien sufrió un accidente en ese momento. El hermano Aarón se encontraba en Tampico y al enterarse se trasladó a la casa del hermano Felipe Sánchez, con quien platicó por espacio de 1 hora. Fue a partir de ese momento que se hizo cargo de todo correspondiente a la Secretaría General en forma interina. Este era su cargo antes de su designación como pastor general de la iglesia. Fue pastor de la iglesia de Betel en Ojo de Agua y presidente del Presbiterio del Estado de México, además de otras encomiendas como presidente de la Comisión de Dictamen, asesor de la Vanguardia Femenil. Vivió en el fraccionamiento Hacienda Ojo de Agua, ejerciendo sus labores en este lugar el Distrito Federal. Durante sus funciones del secretario de la ICIAR, convocó a todos los siervos del Señor a una reunión general para rogar a Dios que eligiera a su siervo los días 16 y 17 de julio de 1999. Fue designado siervo de Dios en un proceso de cambio que aún no termina, después que el hermano Honorato Ocampo fuera usado en un mensaje en lenguas que él mismo interpretó. El hermano Aarón hace referencia a ese momento diciendo: empecé a sentir en mi corazón que llegaba el momento y me acordé de lo que platiqué con el hermano Felipe. Los hermanos se acercaron y casi me estaban ahogando, pues imagínense, el peso de 100 hermanos era grande. Yo no estaba consciente de muchas cosas hasta ese instante, porque yo no las veía tan claras, no podía discernir claramente todo, pero en ese momento resultó lógico, y todas las cosas que habían vivido antes eran avisos, señales de lo que viviría, pero no las tenía muy en claro. Más bien en estos días no estaba listo para mi designación, sino para irme de la iglesia. Entonces dije: en este momento, y tomé una silla y me arrodillé en ella y me sentí protegido por la oración de los hermanos. Entonces aquella visión que tuve de niño se repitió, pero yo sentí que estaba alabando a un hilo de plata y era levantado jalando ese hilo y llegaba a un lugar muy hermoso. Era algo dorado, amarillo o azul, pero indudablemente ahí estaba la presencia del Señor. De la misma manera que fui levantado, fui bajado. No puedo precisar cuánto tiempo transcurrió, quizás unos 40 minutos, pero para mí fueron segundos. Después escuché la voz de mi papá, que estaba a mi lado izquierdo. Oraba en lenguas de una forma muy especial. A partir de ese momento fue nombrado como pastor general de la ICIAR. Inició su ministerio actual. Nuestra iglesia ha nacido en el corazón de Dios. Consideraba como una potencia. El día jueves, después de que partió con el Señor, nuestro hermano Felipe Sánchez Muñiz, llegó a la iglesia central nuestro hermano Aarón.
por disposición estatutaria. En ese momento se percibía cierto desconcierto en los siervos de Dios por los cambios que se estaban generando, aunque se encontraban de buen ánimo y conscientes del cambio. Las palabras que expresó nuestro hermano Aarón en su primer contacto con la iglesia fueron: vengo a cumplir un deber sagrado, el siervo de Dios está con él, y a partir de este día asumo el pastorado de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y de esta iglesia de Portales. Cambio de nombre ICIAR. Al nacer la iglesia tuvo por nombre Iglesia Cristiana Interdenominacional, ICI, pero en el año de 1992, por registro oficial ante Gobernación, se llamó Iglesia Cristiana Interdenominacional de la República Mexicana, ICIRMAR. Posteriormente, por cuestiones de tipo legal, eclesiástico y de nacionalidad, se presentó la necesidad de cambiar el nombre, ya que no solamente existen iglesias en la República Mexicana, sino también en Estados Unidos, Honduras, Argentina, Cuba y ahora en Panamá. Por tanto, el nombre oficial de nuestra iglesia es Iglesia Cristiana Interdenominacional Asociación Religiosa ICIAR, a partir de enero del 2009. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmos 48:14.